Esto va a parecer un chiste, pero no. ¿Vale? ¿Tú sabes en qué se relacionan unas monjas y el Alzheimer? Tú necesitas, a lo largo de tu vida, tú necesitas herramientas, capacidades para poder entrenar y poder gestionar el estrés, tener pensamiento positivo, ser capaz de comunicar tus emociones. Pero me parece una pena que se esté perdiendo ese espíritu a favor de la individualidad de yo me mí conmigo y que la empresa me dé a mí y nada más. La huella de carbono que va a dejar este mundial está entre el 150 y el 350% del más contaminante del mundo. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, ¿qué tal tú? Oye, bienvenidos al capítulo 3 de Micros y Cañas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal la semana? Pues súper atareado, están entrando un montón de cosas nuevas que ya contaré cuando se pueda, porque Muy todavía bien. hay acuerdos de confidencialidad Sí, y sí. demás, pero realmente interesante. ¿Y tú la tuya qué tal? ¿Con qué persona? Pues muy bien, la verdad es que también avanzando un puñado, a tope de power. Y muy bien. Y luego nada, el fin de macho un poquito de ejercicio que ya me hacía falta, ahí jugando al pádel y tal, y disfrutando de la familia que hacía falta también. Estupendo. Así que nada. Yo el sábado aproveché, nos convocaron compañeros de la escuela y nos fuimos, como somos todos de Montes, pues claro, nos fuimos No, fuiste, al bosque. no me digas, Al al bosque, monte. efectivamente. Que la cabra tira al monte. Total. Entonces nos fuimos a la zona de Robregordo Sí. a ver cómo había evolucionado de un piornal, que básicamente es un monte cubierto de arbustos relativamente pequeños, a un bosque Ajá. con unos pinos enormes, bien gestionado, en cuestión de 40 años. Impresionante. Qué bueno. O sea, una labor maravillosa de mi compañero, pues yo ahí no hice nada, evidentemente, pero sí que aprendí una cosa del acervo popular. El acervo. Sí, ¿tú sabes la canción esa de 5 lobitos tiene la loba? Sí. 5 lobitos detrás de la escoba. Sí. No es la escoba que tenemos todos en casa, que es lo que todo el mundo pensábamos, Sí. hasta que me lo explicaron. Es que esa formación se llaman escobas y 5 es el número normal de cachorros en la camada de las lobas. ¿Ah, sí? Entonces, cuando habla de eso, realmente habla de ese tipo de montes cubiertos por escobas, que son los piornos, los matorrales y demás, Ajá. que es donde se esconden los lobos. Qué bueno. Ujú. Oye, me parece interesantísimo. Esto- No conocía la historia, ¿eh? No, yo tampoco, me sorprendió mucho, pero la verdad es que cuando reúnes gente, no lo digo por mí ni por mis, o sea, por los demás compañeros, ¿no? Que tienen un conocimiento del terreno, que tienen un conocimiento de cómo se hacen las cosas, de cómo se deben hacer y de cómo está intrincado eso con la cultura popular, es que es alucinante lo que sacas. Sí, la verdad es O que... sea, me encantó. Y luego, bueno, una comilona espectacular. ¿Corderito en o 7. qué? No, ¿Qué cayó? no, cayó un cachopo Bueno, de no 1 está mal. kilo entre 4. Hostia. No está mal. Eh, se te ha ido ahí él. Ya, pero ya sabes que soy natural, tío. Pues Yo- en un restaurante en Siete Iglesias fabuloso, que además pudimos hacer luego una sobremesa de 4 horas tranquilamente, Ajá. con una temperatura ideal, a la sombra, en la terraza. O sea, espectacular. Un fin de semana espectacular. Joder, nosotros nos fuimos a celebrar que Hacienda nos había devuelto... Pero todavía debemos devuelve Hacienda. Sí, de vez en cuando. De vez en cuando. Los que pagamos hipoteca antigua, Antigua. claro, antigua, entonces todavía de vez en cuando nos devuelve algo. Mira, Cada vez mira. menos, pero nos devuelve Pues algo. enhorabuena. Y así que nos fuimos ahí a celebrarlo con unas gambitas. Yo soy de gambita de Huelva blanca, que me encanta. Y nos Ay, fuimos. Producto nacional, claro Producto que sí, nacional. hombre. Sí, sí. Y entonces nada, nos fuimos ahí a celebrarlo a un sitio estupendo, la familia y todo súper rico. Fenomenal. Así que. Bueno, Así que nada, venga, vamos a ello. al tema. Una cosita. A ver. Tú A ver, porque sabes. siempre me sorprende con cosas raras. Esto va a parecer un chiste, pero no. ¿Vale? ¿Tú sabes en qué se relacionan unas monjas y el Alzheimer? A ver, para mí, la figura de las monjas, ¿vale? Quitando la parte esta de un colegio de monjas que ha salido en películas y que las dejan hechas polvo y tal, por estrictas o por lo que sea,
Siempre me han parecido personas muy tiernas, muy adorables, que hacen muchas cosas, pues yo qué sé, como las clarisas estas de Ávila, que hacen las yemas de Santa Teresa, que están muy ricas y que es todo producto natural y artesano y tal, que se ha ido tecnificando y se ha ido industrializando por la demanda que tienen. Pero quitando eso, no sé, a ver, porque el Alzheimer tiene tiene una deriva así un poquito más... Sí. Cuéntame. Bueno, pues verás, te voy a contar un estudio. ¿De la Universidad de Wichita? No sé exactamente de qué, que son los americanos, no recuerdo quién hizo el estudio, ¿vale? Fueron médicos y psicólogos y tal. Un estudio que hicieron en un convento de las hermanas de Notre Dame, Minnesota, en Estados Unidos. Minnesota. ¿Vale? Esto es un estudio de 1986. ¿Vale? ¿Que empezó o que fue? Empezó. Ah, empezó. Empezó en 1986. Y estudiaron a 678 monjas del convento. Pues ya es un convento grande, Había, porque los conventos en España tienen muy pocas, pues muy pocas. Bueno, una congregación grandecita. Y además, bueno, el público, ¿no? Las monjas eran la más joven, tenía unos 75 años. Jovencita. Novicia. Y la más mayor eran 102 años. ¿Vale? Es decir, estaba ahí un rango. Wow. El objetivo del estudio era hacer un estudio de la forma de vida de las monjas y demás para luego poder linkarlo con... estoy dando aquí golpes al micrófono. Sí, no te cargues el aparato. Luego producción te casca. Para luego poder ver qué incidencia tiene su forma de vida y tal con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, por ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues, a ver, las monjas al final tienen un ámbito de unas características muy homogéneas, ¿vale? Es decir, todas son mujeres, ¿vale? Con una edad... Es un requisito. Es lo que tiene de ser monjas. Biológico. Bien. ¿Vale? Pues todas son mujeres, todas hacen lo mismo, en el mismo espacio, todas tienen una alimentación, un estilo de vida muy similar. Hora es labora. Hora es labora, efectivamente. Luego está la hermana superiora. Tiene un toque de... Bueno, sí, pero alguien tiene que llevar el cotarro. En general, todas pues tienen lo mismo, ¿no? Todas tienen antecedentes similares y tal. Es decir, tienen un grupo muy homogéneo, ¿vale? De población. Con lo cual eso pues les permite hacer un estudio pues muy similar, ¿no? No tienes... Sí, o sea, las variables de contorno están bastante bien estructuradas, el mismo convento, y habrá durado 40 años, por lo menos. Sí, el estudio se publicó en 2000, a principios del año 2001, 2002. 20 años. 20, sí, efectivamente, 15 años, ¿vale? Entonces, les propusieron estudiar sus antecedentes en la juventud. ¿Vale? Entiendo que no serían de clausura, claro. Entonces no podrían hablar. Bueno, a ver, pueden ser de clausura. Bueno, los de clausura también pueden hablar a través de las rejas estas y tal, pero bueno, no sé, vale. No conozco sin problema. La idiosincrasia de las monjas. ¿Vale? Católicas. No, hombre, joder, ya, o sea, que no lo sé. Estudio. No lo sé, tío, no lo sé. No creo que sea relevante. Les propusieron estudiar los antecedentes en su juventud, ¿vale? Hicieron un estudio, estudiar las capacidades de comunicación que tenían cada una de ellas, ¿vale? Estudiar las capacidades de expresión emocional que tenían, también cada una de ellas, y ver los hábitos de lectura, de escritura, de estudio y demás que tenían las monjas, ¿vale? Con estos estudios luego hicieron una serie en todo el periodo de tiempo desde que empezó el estudio hasta que se publicó, ¿vale? Pues fueron haciéndoles estudios médicos y psicológicos al grupo pues mientras estaban allí en el convento, ¿vale? Las separaron en diferentes grupos, ¿vale? Entre las que más estudiaban, más capacidades de comunicación tenían, más gestión del estrés, más eran capaces de comunicar sus sentimientos, sus emociones y demás, y las que no, ¿vale? Las fueron separando. Me queda claro. Así. Al morir, les proponían que donaran sus cerebros a la ciencia para poder hacer el estudio, puesto que como era un estudio dirigido a enfermedades neurodegenerativas, pues
poder ver. Porque la cuestión es que, por ejemplo, con el Alzheimer, si tú coges un cerebro y estudias el cerebro, un cerebro que haya tenido, haya sufrido la enfermedad de Alzheimer, se ven dos señales muy claras, muy, muy específicas, ¿no? Que si se dan, tú sabes que la persona que tenía ese cerebro pues sufrió la enfermedad de Alzheimer. ¿Vale? O sea, que tiene no es solo el problema de que se te olvidan las palabras y demás, sino que además tiene una componente física. Sí, hay dos componentes físicas que no me sé los detalles técnicos y tal, pero sí te puedo decir que lo que se observa es que entre las células se generan como unas plaquitas de proteínas, ¿vale? Y eso se ven. No sé qué tipo de proteína es la que se genera, ¿vale? Pero se genera una serie de plaquitas blancas, como tú miras por el microscopio. Y eso bloquea la sinapsis. Y eso bloquea la conexión. Y luego, además, dentro de la célula se genera también, por otro tipo de proteína diferente, una especie de ovillo que se enreda en los hilitos, estos neurotransmisores que tiene la propia célula y demás. Axones. No sé exactamente. Es que yo de biología yo suspendía la biología. Entonces las neuronas son una especie de estrella que luego tienen el axón. Eso es. Pues, y al final las dendritas, que es lo que conecta con la parte de arriba de otra. Eso es. Bueno, pues se enrolla ahí una especie de ovillo y tal. Pues todos los cerebros que tienen esos dos componentes, ¿vale? Se sabe que han sufrido enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Ojo, eso no quiere decir que la hayan desarrollado, ¿vale? Es decir, que hayan tenido síntomas. O sea, tenían el sustrato biológico del Alzheimer. Eso por es. Así decirlo. ¿Vale? Por así. O sea, había registro de que había habido. Que luego es como un espectro. O sea, puedes tener Alzheimer muy poquito o que no se desarrolle. Eso es. Y un Alzheimer muy fuerte. Efectivamente. No, por saberlo. No. Sí, vale. Eso es. ¿Vale? Entonces, donaron los cerebros a la ciencia para que fueran analizados. ¿Vale? Y entonces, el análisis es curioso, ¿no? Porque cuando se estudió, encontraron que los cerebros, la gran mayoría de ellos, todos, independientemente de la población, tenían este tipo de características. O sea, todos. Sí, no todos 100%, pero la gran mayoría. Vale. Es decir, ¿vale? O sea, por edad, tal, no sé qué, bueno, pues se habían dado que las personas pues tenían estas características. Vale. Lo curioso de esto es que no todas las monjas habían desarrollado la enfermedad de Alzheimer. Es decir, algunas sí habían, a lo largo de su vida, habían desarrollado la enfermedad de Alzheimer, habían olvidado palabras. Porque eso es incurable. Eso es incurable. Una vez que empiezas a tener los síntomas, o vas a más o te quedas. Pero nunca vuelves. Nunca vuelves. ¿Vale? Entonces, algunas sí habían desarrollado la enfermedad, pero otras no la habían desarrollado en su vida. ¿Vale? Es decir, seguían pensando bien. Perdona, pues, me estoy imaginando el convento si se hubiera dado el caso de que todas tuvieran Alzheimer. O sea, podría ser increíble eso. Sí. Pues, pobrecillas. Bueno, pues tienes razón, me lo acabo de imaginar. Qué mala leche tienes, macho. Vamos a rezar laudes. Pobrecillas. Pues eso. Pues lo curioso es que no todas habían desarrollado Alzheimer, ¿vale? Entonces, ¿cuáles crees que no habían desarrollado Alzheimer de los grupos que te he dicho? A ver. ¿No has dicho en qué partes del cerebro se concentra esa... Seguro si que en el estudio prefrontal o si es más en otros lados y tal. No lo sé. Ya sabes que el cerebro, en función de... Las funciones van dependiendo de la seguro zona, ¿no? Seguro que en el estudio lo refleja, pero no me he quedado con Vale. No. A ver, yo diría, así como por sentido común de higiene mental, ejercicio mental y tal, que las que más comunicaban sus emociones y estaban más activas en la lectura y demás, tenían menos incidencia del Alzheimer. Efectivamente. Pues a leer. Efectivamente. Las que más leían, las que más estudiaban, las que más gestionaban el estrés. Bueno, es que el estrés, o sea, independientemente de lo que es el Alzheimer y de esa proteína que no sé cómo se llamaría, ni sí, no, es que no recuerdo ahora. El estrés es lo que genera el cortisol que te destroza por dentro. Efectivamente. O sea, ya no es solo que te dé un infarto o que te dé que luego puede haber componentes o factores
que lo potencien, ¿no? Pues, yo qué sé, si tienes el colesterol a lo bestia o si no lo sé. Pero desde luego el cortisol te destroza, o sea, te incapacita Sí, sí, prácticamente. Es como cuando tienes demasiado miedo por algo eso es. o mucho estrés y curiosamente está demostrado que con un abrazo que genera oxitocina lo Se combates. reduce, sí, señor. Pues ya te digo, aquí las monjas se vio que las que mejor gestionaban el estrés, las que más estudiaban, las que mejor comunicaban, las que más eran capaces de expresar sus sentimientos, sus emociones, Ujú. las que tenían una mayor predisposición a emociones positivas, no habían desarrollado la enfermedad de Alzheimer. Si su cerebro sí tenía bueno, las plaquitas y demás, Ujú. pero no habían desarrollado la enfermedad de Alzheimer. Wow. Así que interesante. Con lo cual tú fíjate mirándolo para la empresa. ¿Vale? Si una A ver, empresa. espera. Si una No, empresa. es que todavía no me imagino una empresa Vale. con gente de 70 años. No, pero no hablo de gente de 70 años. Yo lo que hablo es que al final tú necesitas, a lo largo de tu vida, tú necesitas herramientas, capacidades Sí. para poder entrenar y poder gestionar el Totalmente de acuerdo. estrés, Sí, claro. tener pensamiento positivo, ser capaz de comunicar tus emociones, Ujú. ¿vale? Entonces, y esto es a lo largo de la vida que vas Sí, hombre, ahí aprendiendo. tienes que entrenarlo, eso está claro. Efectivamente. O sea, no se trata de empezar a los 70 años, se trata de que a lo Ya. largo de tu vida, pues si una empresa apoya a sus empleados, les forma, les introduce en la gestión del estrés, en la gestión, no solamente va a ser capaz de poder recoger réditos De mayor de productividad. mayor productividad, de mayor bienestar en la plantilla y demás, sino que además está favoreciendo que a la larga, cuando la gente sea anciana, tenga una vida mucho más saludable. Interesante. Así Se me que ocurren algunas maldades con ese tema. suelta una. Entiéndeme. Suelta una. Entiéndeme. Vamos a ver. No te muerdas la lengua, que La luego parte te de la envenenas. productividad, la empresa lo entiendo perfectamente porque, oye, es cierto que un buen ambiente de trabajo donde se colabore, donde se gestionen las emociones que surgen, emociones dentro de una empresa, de rivalidad, de envidias, de celos, el típico trepa que luego resulta que genera mal rollo en todo el equipo y tal. Eso evidentemente da productividad a la empresa, con lo cual la empresa gana. Está claro que en ese sentido parte de lo que gana, si lo reinvierte en mantener ese mindfulness o como se llame ahora, me parece lógico por parte de la empresa. La parte que no veo tanto de cara a la empresa, o sea, como de interés por parte de la empresa es, una vez que te jubilas, chico, a la empresa le importas poco. Claro, pero... Salvo que hayas creado una cultura de empresa, de identidad, que la gente se sienta identificada con esa empresa y que incluso después de después de haberse jubilado, puedan tener relación, pues, oye, igual que las universidades tienen la parte de alumni, de, bueno, pues, egresados de la universidad no sé qué, se hace una convención cada 5 años, cada 10 años, cuando sea, y se vuelven a reunir y crean como un espíritu de... Claro. A ver, yo creo que van por ahí. O sea, ahí deben de ir los tiros, ¿vale? Deben de ir los tiros. Sobre todo, yo creo que empresas de larga tradición sí es más fácil que eso se dé. Nuevas empresas y tal, eso quizás se está perdiendo, ¿no? Y habría que recuperarlo. Yo creo que habría que recuperarlo. Yo recuerdo... el después de que salgas, dices. Sí, el después que... O sea, yo recuerdo... Yo empecé mi vida profesional en Siemens, ¿vale? Y al poco de entrar, no sé, llevaría 1 o 2 años allí, yo recuerdo que todos nos reunieron allí porque había una celebración de una persona que cumplía 40 años en la empresa. Estaba a punto de jubilarse. Pero cumplía 40 años en la empresa. Y eso se celebraba. Hombre, no me extraña. Pero no solamente se celebraba a los 40 años, se celebraba a los 20, se celebraba a los 15. A los 25 muchos los te dan 25, un reloj de esto así efectivamente, bonito y te daban un tal, reloj sí. y tal. Luego es verdad que a lo largo del tiempo y en otras empresas eso se pierde. Sí. ¿Vale? Se pierde y la gente y las empresas dejan de hacerlo. Pero yo creo que estamos en un periodo donde las empresas están otra vez reenfocándose hacia la persona, hacia el empleado. ¿Vale? Hombre, estaría bien. Con lo cual es una forma
realmente de dejar el legado, ¿no? De decir, oye, te estamos facilitando, ¿no? Te estamos ayudando. Igual que te damos opciones de que vayas al fisio o que puedas acceder a un psicólogo o que puedas tal, ¿no? Estamos invirtiendo también en ti para que en el futuro tú tengas una gran calidad de vida, una mucha mejor calidad de vida. Y creo que es un incentivo que las empresas pueden plantear para sus empleados. Una pregunta. De cuando tú eras niño, ¿recuerdas algo que hiciera la empresa de tu padre o de tu madre que te involucrara a ti? Yo recuerdo que una vez celebraron unas Navidades, de esto de los Reyes y tal, y entonces pues íbamos allí a recoger los regalos y esto, pero poco más. La verdad es que no recuerdo mucho más. Yo es que recuerdo que en la empresa de mi padre lo mismo, o sea, íbamos todos los hijos de empleados, con el correspondiente empleado, claro, Ajá. a un teatro donde hacían una representación, estaban los Reyes Magos, claro, todos los niños estábamos alucinando y nos daban regalos de parte de la empresa Sí, a todos. Y eso fue durante muchos años. Yo estuve en una empresa en la que se hacía hasta que de repente decidieron dejar de hacerlo. sí, yo también. Y dejaron de hacer incluso la copa de Navidad. Y dices, a ver, o sea, lo de los Reyes Magos ya me parece mal que lo quitéis porque es parte de la tradición española, es parte de la cultura, es ilusionante para los niños, es una manera de reconocer que, oye, que los padres que vamos a trabajar también tenemos una vida fuera y de alguna manera, bueno, pues compatibilizarla, que se conozcan los niños de unos, como hacer familia, ¿no? Un poco de... Pero me parece una pena que se esté perdiendo ese espíritu a favor de la individualidad de yo me conmigo y que la empresa me dé a mí y nada más. Sí, la verdad es que yo vuelvo otra vez a Siemens y cuando entré también existía eso. No tanto lo de los Reyes, es decir, pero sí había un día que era el Día de las Familias. Ah, mira, ¿ves? Y sí que se montaba allí. Lo que pasa es que yo en ese momento no tenía hijos y tal, con lo cual nunca fui. Pero sí se montaba en las instalaciones que tiene Siemens en Tres Cantos. Se montaban allí, de hecho, se montaban parques infantiles, estos para saltar, ¿no? De colchonetas inflables y todo el rollo. ¿Y no te daba como ganas de decir, a ver, cuándo tengo hijos para venir aquí y compartir con mis compañeros? O sea, quizá no me daba, porque yo era muy joven todavía en aquel momento, no me daba lo de a ver cuando tengo hijos, pero sí me llamaba la atención decir, ojalá esto dure. Y es verdad que no duró. Ya, ese ¿Vale? es el tema. Y es verdad que no ¿Por duró. qué? ¿Por qué se pierden esos detalles? O la Porque cesta de Navidad, que también había empresas que se ha convertido en un problema. bueno, sí, en las empresas en las que yo he estado contratado, ¿Sí? la cesta de Navidad, una de dos. O eras del comité de empresa y entonces tenías cesta, ¿vale? Porque lo pagabas con la cuota del comité de empresa. ¿Perdona? Te lo juro, así era. O eras del comité de empresa y te pagabas la cesta con el comité de empresa. Yo he estado en dos grandes multinacionales, en Siemens y en Atos, y en las dos esto era lo que se hacía. Y ya está. Es decir, si no estabas en el comité de empresa, pues tenías ¡Feliz Navidad! A Y ver, ya yo está. he estado en empresas donde en unas era la misma cesta para todo el mundo. Es verdad que luego empezó a haber demasiadas intolerancias, modos alternativos de comer. Yo qué sé, que si uno era vegano, otro era vegetariano, otro es que no quería cerdo, no quería no sé qué. Entonces ofrecían dentro del catálogo, pues yo qué sé, el catálogo de alguna gran superficie que decía, tenemos estas, todas al mismo precio, elija usted, entonces te daban a elegir. Incluso luego empezaron a decir o un vale de tantos euros Ya, y al final en algunas lo pasaron directamente en la nómina, te claro. ponían esta cesta de Navidad, 100 euros. Sí, sí. Bueno, pues no sé, o sea, en fin. Pero yo creo que el espíritu no es ese. O sea, el espíritu de la cesta de Navidad debería... Lo que a mí me gusta de la Navidad, que me parece una época súper entrañable,
súper de hacer reflexión de todo el año, es invierno, estamos más recogidos, es menos tanto fiesta, digamos, de salir como de volver a reunirse en casa, como lo de vuelve a casa, vuelve por Navidad, ¿no? El famoso anuncio. Sí. Yo creo que eso es lo que se podría recuperar y meterte en la nómina una cosa que ponga cesta de Navidad 100 euros, creo que no sirve para mucho. Pero bueno, Yo estoy de acuerdo contigo, pero bueno, ya sabes que la cesta de Navidad se ha convertido en algo. O sea, si tú la das más de. Además, no recuerdo ahora mismo la legislación. Lo leí en algún momento. Si la empresa da cesta de Navidad, no sé si son 3 o 4 años seguidos, ¿sí? a partir de ese momento el empleado puede exigir compensación por la cesta de Navidad. Es decir, la empresa no puede quitar la cesta de Navidad. O sea, que se considera un derecho adquirido. Sí. Y entonces hay gente que lo ha mal utilizado. Claro, hay gente que ha dicho, llevamos 5 años recibiendo cesta de Navidad, pues ahora ya no puedes decir que no me vas a dar una cesta de Navidad. Vale. Y ya está. Por eso las empresas... Pero no te subo el sueldo. ¿Ya ves tú qué problema? O sea, entiéndeme, si es un tema económico para las empresas... Bueno, a no ser que te obligue el convenio, claro. O sea, quién sabe. ¿Sabes? O sea, cada empresa tiene su Pues me parece una pena que estemos hablando de derechos, de no, ya. Es que esto es mío, porque es que yo... Sí, pero son derechos adquiridos. Ya, pero vamos a ver, que sí. Es una gratuidad que te da la empresa. Lo sé. Porque le da la gana y meterá el vino que le dé la gana, el chorizo que le dé la gana. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas? Pues no repetir la misma cesta de Navidad ni con las mismas características todos los años. Es decir, igual un año es la cesta de Navidad con el vino, el no sé qué, el salchichón y tal. Otro año es jamón, otro año es un vale, otro año es tal, ¿sabes? Otro año no es nada, porque así no puedes decir, oye, No es se que acostumbren, ¿no? tengo derecho adquirido. Es curioso. Es curioso. Yo como empresario, la verdad es que entiendo que no se haga. Porque efectivamente es algo que la empresa quiere ofrecer por Navidad como regalo a los empleados, ¿no? Y de pronto pues, te ves en la obligación de hacer un regalo. Es como si te ves en la obligación de hacerle el regalo a tu suegra, ¿no? O a tu vecina. Porque... Obligado, además. De obligado, claro. O sea, porque sí. Por juez. Pero es que esa es la pena, tío. Que estamos desvirtuando el propio espíritu y el propio significado de lo que era la cesta de Navidad, de lo que es incluso a veces la propia Navidad. No tiene ningún sentido. En fin. No tiene ningún sentido. Bueno, ¿me has traído algo? Bueno, vamos a pasar a un tema un poquito más agradable, más... Vamos a ver. Estamos en junio. Sí, calorcito. Calorcito. Y estamos a las puertas del Mundial de Fútbol. Sí, señor. Muy poquito nos queda. ¿Lo vamos a ganar este año? ¿España va a ganar el Mundial? ¿Tú qué opinas? A ver, salvo la vez que lo ganó, no solemos pasar de octavos. Yo no soy muy optimista. Hemos llegado a cuartos. Una vez. Un par de veces, por lo menos. ¿Cuántos mundiales ha habido, tío? O sea, no, por estadística, lo siento, pero no. ¿Tenemos buen equipo? Sí, parece ser que sí. Yo tampoco soy muy entendido de fútbol. Mis hijos sí, se saben hasta cómo se peina cada jugador y qué tipo de peina. Me da igual. Yo no. A mí... Bueno, estamos dentro de los favoritos, ¿eh? Estamos en el team, Hombre, claro, team favorito. Es que luego también está Corea del Norte, Sudán del Sur y ya, Zimbabue. O sea, pero no sé. Solo eso, ¿qué quieres que te diga? No solo eso. Es decir, hay otros que están ahí. Está Brasil, que está... Hombre, ya, claro. Pues eso. Bueno, a ver, primero, datos. Venga. 102 partidos. Sí. 48 selecciones. La primera vez que hay tantas selecciones. Estamos, sí. España Vamos a hinchar a ver España fútbol. que están como las 10 primeras, ¿no? Más o menos. Y entre las 5 primeras. ¡Ostras! Claro, pero eso te digo. ¿5? Sí, sí. O sea, Brasil, Argentina, Italia, Alemania... No, Italia no, No. porque no sabe. El último fue una... No me sé cuál es el ranking, pero están como Alemania, está Argentina, creo, está Francia. España, está Francia y ¿Inglaterra? no sé si Brasil. Ay, no sé si... Sí, no sé si llega a estar entre las 5 primeras. Bueno, pues en el mundial más grande en selecciones y con más partidos, también se les ha ocurrido decir, venga, vamos a coger 3 países para organizarlo. ¿Qué países lo organizan? Hombre, los que están al lado, ¿no? Claro, están muy cerquita.
Estados Unidos, Ajá, Canadá y México. claro, están ahí. Hombre, si tú miras el mapa, O sea, podrían decir no, que es están ahí pegados. el mundial del hemisferio, del semihemisferio noroeste, porque es todo América del Es toda Norte. América, claro. Fenomenal. Sí, sí. ¿Cómo crees que va a ser la diferencia entre jugar en Miami, calorcito, Sí, humedad, sí, casi a ras de mar, sí. con la presión atmosférica que eso implica y tal igual, o en Vancouver, que está a nada menos que 5.600 kilómetros de distancia? Bueno, igual hay un par de grados de diferencia, ¿no? Sí. Hay 4 usos horarios diferentes. No está mal. O sea, ya solo a nivel de logística va a ser un problema para saber cuándo poner el partido. ¿Eh? Menos mal que luego está el ChatGPT que te dirá, hoy España juega a tal hora, porque si no nos vamos a enterar. Pero el tema es el siguiente. Creo recordar que ya hubo un Mundial de México, Sí, 86 creo que era, Sí. algo así. ujú, Otro de Estados Unidos, sí, que solo se jugaba en ese país, que mira que grande, pero solo se juega en ese Sí. país. Vale. Las estimaciones son que la huella de carbono que va a dejar este mundial está entre el 150 y el 350% del más contaminante del mundo. Madre mía. ¿Pero del mundial más contaminante del mundo o del. Del mundial más contaminante del Ajá. mundo. O sea, estamos hablando de desplazamientos de selecciones, pues eso, en un rango de hasta 5.600 kilómetros, todos en avión, porque en Estados Unidos Claro, bueno, el autobús es el avión realmente. O sea, obvio. no vas a ir en coche ni en autobús, ni siquiera tienen una línea, una infraestructura de trenes de alta velocidad que puedas decir, no, es que las distancias son demasiado grandes, Sí, entonces sí. van todos en avión. Sí, bueno, no sé cómo lo tienen. ¿Tú sabes cómo lo tienen registrado? Es decir, si tienen una sede, porque claro, la selección, sobre todo en fase de grupos, hay una sede que abarca un territorio. No sabes vale. lo grande. Eso sería lo que te da el sentido común, Ujú, ¿vale? Teniendo en cuenta el pragmatismo comercial de producir mercado Sí. en Estados Unidos, Canadá tiene una idiosincrasia un poco diferente, pero vamos, también es muy comercial, Sí. y México, que son muy futboleros, Ujú. entiendo que habrá ciudades que todas quieren que en fase de grupo pasen ciertas selecciones por allí, y eso moverá No lo sé. toneladas de gente para vender más entradas. A ver, voy a buscar. Sí, sí, adelante. No, el tema está en que, claro, tienes 4 sedes con alto riesgo de golpe de calor para los futbolistas. Miami, Houston, Monterrey y Dallas. Sí. Claro, temperaturas altísimas, ya no solo las lipotimias de los jugadores, sino también de los aficionados. Metes a 80.000 personas en un estadio a pleno sol, que Van a además mor- tienes que estar 2 horas antes por seguridad, como en el aeropuerto. Sí, sí. No, O no, sea- van a morir. De hecho, se vio Van a morir. que es así. No vayáis, chicos. No, a ver, que van El a que morir. tenga entradas, que sea de Enrique, que no pasa nada. Van a morir. O sea, esto es así. De hecho, ya se vio el verano pasado Se murieron todos. en el Mundial de Clubes que se jugó precisamente en Estados Unidos. ¿Te acuerdas en qué ciudades? Pues sé que se jugó en Seattle, sé que se Eso jugó. está muy al norte. Sí, sí, pero bueno, pues hacía un calor que. Pues No. imagínate en Houston. Desmayados todos. A las 4 de la tarde, hora de allí, estaban todos desmayados. Claro. Sé que se jugó en Los Ángeles también. También, que calorcito. también, sí, además a las 12 de la mañana. Son unos horarios. Sí, claro, porque tiene que. O sea, ¿dónde Claro. está el público que lo ve? Sí, sí, no, Fundamentalmente. Europa, claro. Europa y Sudamérica. O sea, toda Hispanoamérica. Bueno, Incluyendo sí, Brasil. en toda la parte de Sudamérica, los usos horarios son Sí, son más o menos Y luego aceptables, pero Europa. la parte de Europa, claro. pero es Bueno, y verdad que- ojo, y la parte de Asia, no te olvides. Sí, pero a ver. Eso. A ver, porque eventos mundiales tipo Fórmula 1 Ujú. se hacen a las 15 horas del sitio donde se vaya a correr la. Entonces en Europa son todos pues eso, más o menos a las 15, o sea, a las 3 de la tarde. Sí, Pero cuando juegan en Australia es a las 3 de la tarde de Australia. de Australia. Entonces, No. Sí, ¿Sí? sí. Son los de Emiratos, que son por la noche, porque, claro, es que la gente ya directamente, o sea, los neumáticos se derritirían. O sea, tal cual. Bueno, sabes que le han puesto aire acondicionado a los estadios en Emiratos Árabes, en Qatar y esto. Sí, eso lo oí en el Mundial anterior, que aparte de haber sido construidos por
pseudoesclavos, Ujú. ¿vale? Y con empresas y contratas que machacaban muchísimo y que de hecho murieron mogollón durante las obras Sí, señor. y de eso nadie ha hablado. El hecho de decir, vamos a hacer un estadio en una zona donde 50 grados los alcanzas fáciles, con una sequedad importante, con mucho sol. Vamos a ponerle aire acondicionado, que no olvidemos que el aire acondicionado lo único que hace es extraer el calor de un sitio y mandarlo para afuera. Sí, sí. O sea, ¿a quién se le ocurre ese tipo de tonterías? Bueno, Que sí, que económicamente podrá salir rentable, pero es que para que la gente esté bien. ya, pero es demasiado cortoplacista. Bueno, sí. O sea, no tiene ningún sentido. Porque si todos ponemos el aire acondicionado en casa, todos estaremos más a gustito, pero fuera hará más calor, con lo cual Claro. necesitas más aire acondicionado. Y al final ese calor que está fuera también te afecta a lo que tienes dentro y al rendimiento del propio aire acondicionado. Sí, necesitas. Entonces, sería mucho mejor, yo qué sé, ventilación, refrigeración de estas con pulverización de agua, como en las terrazas y tal, que eso es verdad que disminuye un poco la temperatura, pero no hace falta estar a 22 grados en Madrid en agosto cuando de normal estamos a 45. Y es verdad, no hace falta. O sea, esta utilización salvaje de la climatización, sí, durante un tiempo estás muy cómodo, pero generas mucho más calor. Aparte de que toda actividad humana, uno de los mayores perjuicios que hace para el medio ambiente es la generación de calor. O sea, todo lo que hace el ser humano genera calor. Sí, estamos en eso. O sea que. Ayer leí una noticia sobre el consumo de agua para refrigerar los servidores de inteligencia artificial. Bueno, eso es una locura. Cada prompt que haces con un poquito elaborado, o sea, no lo de qué día va a hacer hoy, un prompt un poquito elaborado, evapora medio litro de agua. Bueno, a ver. Según las estimaciones de Microsoft, que se les ha aumentado el coste en refrigeración, en consumo de agua, en un 37% en el último año. Bueno, hay otras estimaciones también que dicen que el uso de una hora continuada de inteligencia artificial, de ChatGPT o de Gemini o tal, tú estás una hora ahí que dicen, oye, es que tiene un consumo energético brutal, ¿vale? Dice, pues mira, el consumo de una hora por persona, estamos hablando de que es medio minuto de un horno convencional de tu casa. Es el mismo consumo. Es un estudio que he visto, que yo he leído. Vamos a ver. Es verdad que tenemos 400 no sé cuántos millones de personas utilizando la inteligencia artificial. ¿Solo? Ahora mismo sí. Yo pensé que ya, o sea, vamos a ver. Ahora mismo sí. Entre los asiáticos que la utilizan, que son un porrón, la China, que también son otro porrón. El número de usuarios que hay ahora mismo utilizando inteligencia artificial. Es que, a ver, la cuestión está que no dejamos de hablar de inteligencia artificial. No, claro. Se utiliza ¿vale? para todo. Y claro. es bueno para algunas cosas. Pero el número de usuarios que realmente lo utilizan, o sea, no que se haya conectado una vez, ¿eh? Pero o sea, que lo utilizan o que pagan. No, que utilizan, que son usuarios. ¿Vale? De pago o gratuitos, pero que la utilizan. ¿Vale? Ese está alrededor de 400 no sé cuántos millones de personas. Pues me parece poquísimo. Ya, pero esto es así. Pero muy poco. Sobre todo porque cada vez ves más chavales diciendo, oye, chat, no sé qué, tal cual. Ya, pero es explícame así. cómo... A ver, que está creciendo, lógicamente, ¿eh? Ya, pero a ver, o sea, vamos a ver, hemos sido lo suficientemente inteligentes como para diseñar la inteligencia artificial. Sí. Somos lo suficientemente tontos como para estar dependiendo de ella. Y encima me estás diciendo que hay un consumo energético que supuestamente solo es... Es que ese dato no me lo creo. Me explico mi razonamiento. Tú para utilizar inteligencia artificial o lo haces desde un ordenador enchufado, o lo haces desde un portátil que ha estado enchufado o cargando batería, o lo haces desde tu móvil. Sí. ¿Vale? Con lo cual tú ya tienes tu propio consumo. No, hablo del consumo, no hablo del consumo que tú puedas tener en tu casa. Tú hablas del servidor. Hablo del consumo del servidor. O sea, lo que consumen los servidores, en consumo, en refrigeración y tal, eso, una persona en su casa durante una hora tiene un consumo igual que
un minuto, medio minuto de un horno convencional de tu casa. Vale, entonces, ¿por qué están todas las grandes tecnológicas montando centrales nucleares al lado de los centros de datos? Pues porque una cosa es el consumo que tú estés haciendo en ese momento y otra cosa es los procesos de entrenamiento que necesitan esas inteligencias artificiales para poderte dar la solución. Es que hay dos consumos reales. Tienes un consumo enorme que es el del procesamiento de la información, el de los entrenamientos de los modelos, ¿vale? Que ese para ti no existe. A ti como usuario. Entonces no se contabiliza tampoco dentro No, de ese... vale. Estoy hablando del uso de una persona. Pero Vale, claro, nos está contabilizando. Para llegar a ese uso, claro, tienes que amortizar, por así decirlo, un gasto energético brutal. Claro. Vale. Ese sí es muy gordo, ¿eh? Vale, porque además entonces es como ese dato que has dado es como lo de los coches eléctricos no contaminan, no emiten. Y dices, a ver, claro, porque el coche eléctrico per se no emite porque ya se ha cargado y la emisión la has diferido a otro lado. Claro. Tanto en el tiempo, durante el proceso de fabricación, porque como luego. Extraer el litio cuesta muchísimas toneladas de CO2, porque el consumo que hace falta para las máquinas que mueven la tierra, la trituran, la machacan, luego lo mandan de África, que es donde casi están todas las grandes minas, lo mandan a Japón para hacer las baterías, luego a no sé dónde, luego a Estados Unidos para hacer, y luego te lo montan en el Tesla o en el coche que sea, y te lo empaquetan y te dicen, toma, su coche ya no consume. Claro, no consume ahora, pero es que ha consumido mucho más. Sí, sí. Y luego está el de la carga. Claro, mi coche no, si tengo un eléctrico, no emite CO2. Ya, pero la carga, en función del mix energético de tu país, sí. Se ha visto, por ejemplo, que en países de Europa del Este, donde tienen muchas más centrales de carbón, muchas más centrales térmicas, apenas tienen renovables y apenas tienen nucleares e hidráulica, mover un coche cargado con ese mix energético contamina más que moverlo con gasolina. Señores, por favor, o sea, vamos a poner un poquito de sentido común. No puedes intentar electrificar toda la movilidad si no tienes un mix energético que emita menos. Pero y no solamente que emita, que sea capaz de asumir todo el parque. Bueno, a ver, la infraestructura la hablamos después, que tengo otra noticia que te va a encantar sobre eso. Pero, o sea, es que no tiene sentido. Es mucho más eficiente, en ese caso, tener tu coche de gasolina que a lo mejor emite, yo qué sé, pongamos una cifra, ¿no? Que creo recordar del catálogo del último coche que yo compré. Cada 100 kilómetros, cada 100 kilómetros eran como 104 gramos de algo así. Era 140. Si tú cargando contaminas más, chico, pues no merece la pena. O sea, tendría que haber estrategias de país. No. Es que Europa, claro, dice, no, vamos a quitar los coches de explosión en 2035. ¿Por qué? Porque sí. Vale, ¿y cómo vamos a mover todos los camiones? Todavía en España hay vías férreas que no están electrificadas. La vía que va Madrid-Extremadura no tiene catenaria. O sea, ya están los pobres jorobados con el tema de que no tienen tren fiable, que ahora ya hasta el regional se lo vas a quitar porque es de motor de combustión. Señores legisladores, por favor, tengan un poquito de misericordia y un poquito de sentido común. Gracias. Mensaje publicitario para la Unión Europea. Sí, señor. La verdad es que yo creo que hay que darle una vuelta al tema porque no tiene ningún sentido. Bueno, terminemos con los estadios, con el Mundial. Sí, no, o sea, al final eso, es decir, el deporte que se supone que transmite valores, que se supone que es una competición, estoy totalmente de acuerdo, es un negocio también, que las cosas como son, o sea, el fútbol es el nuevo coliseo mundial, un equipo va contra el otro y tal. Aparte que genera cierta violencia en ciertos aficionados, no todos, evidentemente, pero sí que ciertos aficionados que además van bastante tajados a los estadios y entran tajados. Sí, yo creo que ese es uno de los grandes. Que ese es un gran problema. Sí. O sea, pero claro, si las dejas fuera tajados también tienes otro problema, con lo cual... Bueno, pero habría que evitarlo. Pero lo que me parece de broma es que estemos todas las naciones en el Pacto de la Sostenibilidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda tal y cual... Vamos a organizar un mundial. ¿Cuál? El más caro y contaminante del mundo. Hombre. Bueno, no sé. Se ve claramente que esto es un negocio. Y Total. da igual. Y da igual. Exacto. Y da igual. Da igual lo demás. Es decir, aquí lo que se trata es sacar pasta y punto. Ya está. La sostenibilidad
ya sabemos que se nos llena la boca. Y bueno, pero bueno, para esto estamos aquí también, ¿no? Sí, para claro. luchar contra eso Y poner un poquito de sentido y poner común, un poquito de señores. sentido común y explicarlo, contar estas cosas. Así que, oye, muy interesante el tema del Mundial. Me parece genial. Yo te quería contar algo... ¿Ahora tocan los curas? No. Yo supongo que tú tienes Netflix Sí, ¿no? O alguna alguna plataforma de streaming tengo, sí. de streaming donde pagas una Incluso las veo. donde pagas una suscripción y tal. Vale. ¿Y si te digo que existe una suscripción para que te lleguen empanadillas argentinas a tu casa? ¿Qué me dices? Espera, perdona. A ver, la ventaja de las plataformas de streaming es que yo veo lo que quiero cuando quiero. Casi todas son sin anuncios. Yo elijo y tal. Me estás diciendo que hay algo parecido, pero para empanadillas argentinas que Sí, están sí. deliciosas. Sí, señor. Te estoy diciendo A ver, que cuenta, existe cuenta, algo, cuenta. un emprendimiento Sí. de un tío, te voy a contar, un tío cojonudo, y que además aprovecho, quiero sacar esto aquí porque Y que está nos haciendo... patrocine, evidentemente. Bueno, o no, es decir, porque está haciendo un crowdfunding ahora. Vale. Y bueno, lo quería traer porque me parece interesante. Luego ponemos, Luego ponemos el referencia. enlace para que la gente pueda donar si es que quiere. Me parece un proyecto súper interesante y por eso lo traigo. A ver, venga. ¿Vale? O sea, Entonces, el emprendedor se llama Damián Santiago. ¿Vale? bien. Y el emprendimiento es Mi Lunita. Mi Lunita. De luna Mi de luna, de mi astro, luna, vale, mi vale. lunita. ¿Vale? Es un emprendimiento donde ha montado una suscripción de empanadillas criollas argentinas que te llegan a tu casa, de momento aquí en España, una vez al mes, el número de empanadillas que tú quieras. Pero no solamente que te llegan las empanadillas, sino él ha montado toda una experiencia en lo que te llega. Pero perdona, ¿te llegan hechas o tienes que hacerlas? No, te llegan hechas. Ah, vale, o sea, ya vienen lista para comer. Sí, te llegan hechas. Te Vale. llegan hechas. Te viene también una carta, o sea, mensualmente, te manda una carta muy emotiva. Además, tienes un regalo sorpresa en la carta. Y además tienes acceso, mientras estás suscrito, al club de fans de Jimena. ¿Vale? Y dirás, ¿quién es Jimena? Sí, claro. Claro. Es lo que te iba a preguntar, Pues, me ha leído la mente. Venga, pues te voy a contar un poquito la historia de Damián. De Ah, Damián y Jimena. de ¿Vale? los dos. Vale. De los dos. Damián es el padre de Jimena, ¿vale? Y Jimena es una niña, una chica ya. Sabes que a mí cuando hablas de padres e hijos me toca mucho el corazón, ¿no? Lo sé. Vale. Lo sé. Hombre, tú tienes donde No, elegir, sí, con lo está cual... claro. O sea, yo tengo ahí una buena prole. Efectivamente. Gracias a Dios. ¿Vale? Entonces, Damián, lo primero que hizo, ¿vale? Fue creó el club de Jimena, el club de fans de Jimena, ¿vale? Vale. Jimena es su hija que tiene el síndrome, voy a leerlo aquí, el síndrome CTNB1, que es una enfermedad súper rara, genética, que provoca discapacidad intelectual severa y además dependencia total, ¿vale? A través del club, Damián fue conectando con diferentes emprendedores, diferentes personas con ganas de construir proyectos humanos que tuvieran impacto, que fueran útiles y que además fueran sostenibles, ¿vale? Y hubo mucha gente, bastante del mundo emprendedor y del mundo de la comunicación y tal, que se han sumado y dentro del club de los fans de Jimena, pues han aportado formaciones online, han aportado muchas cosas, ¿vale? Entonces, pues a través de esto, pues así, conociendo a esta gente, al final monta Mi Lunita. Mi Lunita es bueno, lo que te he comentado antes, un sitio donde hacen empanadillas criollas y además por suscripción mensual, es decir, que me parece súper curioso porque no encuentras por ahí una suscripción mensual sobre todo a temas de alimentos o tal, ¿no? Pues te llegan a casa las empanadillas argentinas, estas que te he comentado. Y ahora, pues después de que ya tienen 100 clientes recurrentes, ¿vale? Ya están pagando 100 personas todos los meses, y de contratar a su primer trabajador con discapacidad, porque una de las cosas que hacen es contratar
los trabajadores que tienen, los contratan con discapacidad Ujú. para que echen una mano, pues ahora han montado el crowdfunding porque quieren construir su primer obrador. ¿Vale? Pero, a ver, perdona. Se llamaba Damián, ¿no? Damián, Damián. sí. Damián Santiago. Damián Santiago está en Madrid, No, está en Logroño. Logroño. Sí, está en Logroño. Vale. ¿Vale? Y tú te puedes suscribir, él hace las empanadas y te te las llegan envía. por mensajero, Sí, paquete express o lo que sea. Claro. Con lo cual tiene que estar el día siguiente, que las haga. más o Sí, menos. claro. No sé exactamente el tiempo Vale, que tarda sí, en no. llegar, pero... Y todo esto lo hace, entre otras cosas, entiendo que para seguir financiando la investigación de la enfermedad rara de su hija. Todo esto lo hace primero como, Sí, como negocio, evidentemente, o sea, como manera de vivir, emprendimiento, está claro. lógicamente, para poder darle de comer a su hija pagar y los tal, y gastos. por supuesto, y pagar los gastos de la Claro, enfermedad y tal. es que ahí es donde quería ir. Claro. O sea, mi último hijo, Ujú. cuando nació, le detectaron una enfermedad rara. Sí. La angustia que sienten los padres cuando de repente te dicen tu hijo tiene una enfermedad rara, además tenía un nombre de estos impronunciable. Gracias a Dios a mi hijo se le curó, Ujú. pero podía haber sido de otra Al manera. contrario. Y el propio hospital te dice no hay forma de tratarlo, no se ha aprobado, no está aprobado por la, yo qué sé, por la agencia que corresponda en Europa, o la medicina cuesta, pues que hay otros casos donde la medicina de una enfermedad de estas te puede costar 12.000 euros al año Ujú. o más. Es que me parece vergonzoso que estemos así con las enfermedades raras, porque siguen siendo enfermedades y siguen siendo personas. O Sí, sea, señor. es que no entiendo yo el criterio de gasto público en temas tan importantes como la salud, que mucho antes de cuidar, yo qué sé, la cultura en plan entretenimiento me refiero, Ujú. ¿no? Mucho antes de cuidar... Vamos a ver, que es que en la pirámide de Maslow lo primero es tener vida, porque si no vives ya está jodido. Efectivamente. Evidentemente. Después de vivir, y Tener salud, ¿no? alimentación. Luego ya empiezas a construir por encima, ¿vale? Pero lo primero es vivir. Sí, es lo básico. Y si tienes una enfermedad rara, como esta niña, que la verdad es que ya es raro, el nombre que le han puesto, Bueno, me parece, el nombre me parece lamentable, sí. porque el de mi hijo era hipoaldosteronismo, que cuesta Bueno, un poco, pero cuando ya te lo aprendes dices, vale, ya sabemos tal, es un tema del riñón que gracias a Dios luego se le corrigió. Pero, señores que deciden a qué están jugando. Sí, señor. Es para hacérselo ver. Es para hacérselo ver. Pero bueno, yo quiero ir al punto positivo y es No, una vamos a apoyar a persona, Damián. claro, O sea, una por persona supuesto. oye, que además ha tirado hacia adelante, que además se ha rodeado de gente muy buena, porque se ha rodeado para montar Mi Lunita, no solamente ha sido él, sino que además se ha rodeado de gente súper fuerte, ¿vale? Se ha rodeado de perfiles en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de empresa, de marketing, de formación, de asesoría. O sea, han entrado todos ellos dentro de Mi Lunita. Tiene un par de socios en Me este parece ámbito increíble. y tal. Y el tío está tirando. Y la verdad es que me parece un proyecto brutal. Y además, es curioso que sea justo con empanadas argentinas, porque yo he estado viviendo 3 años en Lyon por trabajo. Y, claro, yo fui sin saber una palabra de francés. Mi proyecto era en inglés, con lo cual en la oficina me defendía. Luego ya cuando ibas a comprar el pan era un poquito diferente, ¿no? Y entonces pues hice un grupo de compañeros que luego pasaron a ser amigos, muy multicultural, la verdad es que una pasada. Y un día me llevaron a un restaurante de empanada argentina que hay en Lyon, al lado del Ajá. Palacio de la Ópera. Evidentemente los que lo llevaban eran argentinos. Claro. Y entonces, por primera vez me sentí yo como, chicos, no os preocupéis, que soy yo el que hago Que ya que pido, pido, ¿no? o sea, Que ya ya pido pido. yo ya. Porque es una sensación de estar en casa. Sí. Cuando estás viviendo en un país extranjero y te llevan a un sitio de estos, que tenían, creo recordar que tenían 8 tipos de empanada, ¿no? 8 sabores de estas que además lo marcaban con un... Claro, tú pides muchas y luego si te traen solo las empanadas no sabes cuáles. Entonces te las marcaban como al Ajá. ganado, ¿no? Con un... y entonces el sentirme yo
el que por fin hacía y sentirme como en casa, porque al final, joder, esas empanadas argentinas pues, te recuerdan mucho a la empanadilla de España de toda la vida. Sí, sí. Son más grandes, ¿vale? Con distinto, no es solo empanadilla de pescado o de tal, pero es que la sensación es enorme. Entonces me trae tan buenos recuerdos Pues que luego cuando me pases el enlace me voy, voy a ver cómo se hace. Lo vamos a publicar en Para el apuntarme post, y Damián ¿vale? y a ver qué... Para que esto. Pero sí, sí. Si alguien lo quiere buscar ya antes de esto, el crowdfunding está publicado en la Fundación Triodos. Triodos. Triodos, Fundación Triodos. ¿Vale? Bien. Ahí, bueno, tienen diferentes proyectos, pues hay uno que es el del obrador de Milunita. ¿Vale? Así que todo nuestro ánimo, toda nuestra fuerza desde aquí para Damián y su proyecto Milunita. Damián, vamos a por ti. Bueno, pues ha sido un placer, como siempre. Tenemos una noticia y es que el próximo capítulo vamos a tener a nuestro primer invitado, Javier García. Javier García. Que nos va a hablar de cosas muy interesantes y que creo que va a merecer mucho la pena. Javier García de Good Wave. De Good Wave. Fundador. Con W. Fundador de Good Wave. Muy bueno. Ondas de madera. No os los perdáis, porque es un proyecto fantástico. Lo vamos a tener aquí. Y nada, y la semana que viene lo veis. Hasta la próxima. Chao. Chao.